tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vince, informó que la empresa encargada de las obras del Metrobús suspenderían los trabajos por no poder cumplir, supuestamente, con el plazo de terminación de las obras previsto para el 23 de diciembre próximo. El ministro también dijo que ya conformaron una mesa de crisis para tratar de solucionar este problema. Ricardo Roa, te escuchamos, adelante. Hola Cintia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y decía el ministro Arnoldo Vince hoy en conferencia de prensa que recién él se enteró de este preaviso de la firma Mota&Gill encargada de las obras del Metrobús. Recién ayer esta nota él dijo, o por lo menos es lo que consta, que ya llegó dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones el 13 de agosto. Pero bueno, él recién ayer se pudo enterar. Bueno, este preaviso es de 21 días y lo que informa básicamente es que las obras del Metrobús se estarían suspendiendo si es que no se cumplen una serie de reclamos que hace esta firma portuguesa. Básicamente lo que ellos aducen es un retraso de pago de $80.000 de parte del MUPC y la falta de acceso al 60% de la franja liberada para realizar los trabajos. Justamente Arnoldo Vince decía de que resolvió conformar una mesa de crisis para tratar de rediseñar nuevos plazos y tratar de destrabar esta problemática que se está dando, ya que muchas personas incluso están perjudicadas por el tema de los trabajos de las obras del Metrobús, principalmente los ciudadanos de Fernando de la Mora. No obstante, la firma también expresaba en esta nota de preaviso que ellos desean continuar con los trabajos, pero primeramente se debe cumplir con los reclamos que ellos están realizando. Tenemos la nota justamente de la conferencia de prensa con el ministro Arnoldo Vince. Ellos seguramente se resguardan justamente el derecho legal de decir comunicar en tiempo y forma de que no van a poder cumplir. Esto nos obliga, primero les obliga a ellos según contrato de mantenerse trabajando durante 21 días a partir de la comunicación. Lamentablemente perdimos algunos días antes de recibir la nota, pero creo que el 3 de septiembre vencen esos 21 días. Si hace falta, nosotros vamos a investigar todo lo que hay dentro del legajo que presenta la empresa. Nuestro equipo jurídico ya a partir de ahora se pone a trabajar en eso. Y obviamente también nuestros técnicos, ingenieros, arquitectos en la búsqueda del diseño de solución para los desafíos que tenemos dentro de este acuerdo mutuo que queremos llegar. También conversamos con el ingeniero Germán Pankov. Él es uno de los principales críticos a las obras del Metrobús y él decía que la empresa Mota&Gill estuvo incumpliendo con el plazo estipulado para entregar, para culminar las obras del Metrobús y decía que por tanto el contrato debe cancelarse y dársela a empresas paraguayas. Él también denunciaba un sobrecosto de 34%, lo que hizo que de 34 millones que estaba estipulado inicialmente, pase a 72,5 millones de dólares. Escuchamos la nota que tenemos justamente con el ingeniero. Por eso esta empresa no puede reclamar nada. Esta empresa tiene que ser deportada, sacada de Paraguay por una estafa que es lo que hizo acá, en conjunción con las autoridades que fueron denunciadas por nosotros el 28 de mayo por lesión de confianza, incluido el representante del BID, que también fue trasladado ya después de nuestra denuncia. Entonces la solución acá es meter a empresas paraguayas a hacer por tramo lo que falta, el desagüe pluvial y el mejoramiento vial de la avenida Osea, Yala y Mariscal Estigarribia. Eliminar todas las paradas en el medio que eran para el Metrobús, hay que demoler esas 3 que hicieron y se debe eliminar ya el monopolio, porque el Metrobús era un monopolio que viola la Constitución Nacional. Los frentistas de la ciudad de Fernando de la Mora exigen al ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vince, participar de la mesa de crisis. Ellos plantean modificar por completo el proyecto del Metrobús. Ellos también denunciaron que 4.000 millones de guaraníes que estaba estipulado para los comerciantes afectados en concepto de indemnización nunca llegó. Justamente tenemos la nota con una de las frentistas afectadas. Mucho daño y perjuicio ya nos ocasionaron más de 200 comercios cerrados, más de 1.000 familias desempleadas. Y yo creo y le digo al ministro Wynn
que por favor esa mesa de crisis que él quiere hacer, que lo haga con nosotros, porque él tiene que venir a ver acá hay la crisis, no en el ministerio, acá hay una crisis de estómago, una crisis de la gente que perdieron su trabajo, su pan de cada día. El plazo inicial para la culminación de las obras del Metrobús era de 18 meses, posteriormente se amplió a 22 meses. Los trabajos iniciaron en enero del 2017 y debía concluir en diciembre para comenzar a operar desde el próximo año.